Hola, mis amados hermanos, hermanas. Mi mensaje hoy serán palabras muy precisas, adecuadas para discernir, ganar discernimiento respecto a un aspecto puntual. Tiene que ver con algo arraigado culturalmente, socialmente, y que está siendo un limitante en algunos casos para esta comprensión de lo que es evolucionar. Y el salto, el despertar de conciencia de la humanidad ahora, en este periodo. El despertar tiene que ver con habilitar la habilitación de formas de percepción de la energía que normalmente venían estando cerradas, fuera de servicio, por así decirlo, y abren sus puertas en este periodo. Entonces, la recepción de las percepciones es mucho más amplia. Comienzan a incrementarse las percepciones intuitivas, sensoriales, y la observación de otras formas de conexión con el ambiente, con el medio ambiente y con la propia energía interior. No es un despertar mental, es sensorial. Y eso significa que la percepción del mundo es la que cambia. Y por lo tanto la conexión, la forma de conectarse con lo que sucede. Y esto es también en un aspecto temporal. Es en donde empieza a ocurrir que el tiempo deja de existir como una variable lineal y comienza a presentarse de una forma elástica, plástica. Y todo sucede en un vaivén progresivo, por lo cual no se requiere un esfuerzo mental en cuanto a la planificación de los sucesos. Hay algo que en ese sentido es limitante para la propia conciencia, el atarse a una forma planificada, estructurada, y lineal de percibir los hechos, las cadenas de sucesos. Y esto está conectado con los proyectos, con el desarrollo de los proyectos.
en donde se da una planificación, un poco entre comillas, si es que se puede utilizar esa palabra, desde un nivel superior energético, que luego desciende esa energía hacia los planos más densos, que esto es lo que ocurre de todas formas, es lo que ocurre. Sucede que el ser humano, los hombres, mujeres en el planeta, pueden empezar a operar en los niveles sutiles para generar dinámicas en los niveles más, más burdos o más superficiales de la experiencia humana. Y esto tiene que ver con el cambio de conciencia. Desde la biología, por ejemplo, sería la diferencia entre realizar una operación con un bisturí y con elementos de tercera dimensión, tangibles, y arreglar y coser un tejido, y que luego, al mantener eso unido, la energía puede comunicarse entre los tejidos y empieza a circular y empieza a regenerarse, comienza a regenerarse desde esa conexión física. Eso es un método de trabajo desde una conciencia de tercera dimensión que es apropiado. Desde una conciencia más elevada, lo que sucede es que se regenera la energía, el puente que conecta estos tejidos que han sido, por alguna razón, bien, la razón que separa los tejidos es una razón que habita en una dimensión superior, porque todo lo que ocurre en una dimensión inferior, en una tercera dimensión de manifestación, es el resultado de un proceso energético que viene descendiendo de plano en plano. Al operar en una dimensión superior, uno cancela las causas por las cuales suceden las manifestaciones. Y ese tejido que había sido separado simplemente se regenera al cancelar o al influir sobre las causas que llevan a esa manifestación. Y eso es una forma de, en este ejemplo, es una sanación que ocurre impulsada entonces desde un nivel sutil, que luego se manifiesta en el nivel más burdo de esta realidad multidimensional. Y eso es lo que podría verse como un milagro. Y eso es lo que tiene que ver con el salto de conciencia que está ocurriendo. Entonces, esa, en primera instancia, percepción de los niveles sutiles lleva a la posibilidad de realizar acciones conscientes en donde se evitan esas líneas energéticas. Llega la imagen como si fuera un documento de texto. Uno empieza a editar la forma energética
de acuerdo a la manifestación en el plano físico que uno decide crear o regenerar, si es un proceso de reconstrucción o de integración. Bien, es un hecho que aquello que ocurre densamente es consecuencia de un movimiento sutil, que ocurre en las dimensiones sutiles y que desciende y se asienta en esta forma de más lenta vibración. Posicionar la conciencia en un nivel superior significa abrir esa percepción y esa capacidad de vivir los sucesos, las experiencias desde el nivel vibracional y que luego uno ya comienza a comprender cómo el nivel denso no tiene una influencia inesperada. Es algo comprensible y es algo deducible a partir de lo que ya se vivió en un plano sutil. Eso tiene que ver con los saltos de conciencia y tiene que ver con el potencial del ser humano. El ser humano, el hombre, la mujer, el homo, habita en múltiples dimensiones, e incluso dimensiones superiores de las que estamos nombrando, que nombramos como la quinta dimensión. Superior está, bien, ese corresponde a un plano energético a nivel vital. Hay un plano superior que es álmico, desde donde descienden las causas. Tiene que ver con el contrato, con el acuerdo de plan de vida, con la experiencia, aprendizaje que las almas acuerdan integrar, las formas de energía que acuerdan integrar a través de experiencias. Y superior están los planos espirituales. Bien, es el alma, el nivel álmico, el que desde donde se toma conscientemente la decisión de explorar ciertas formas energéticas que son las experiencias, que luego llegan desde un plano mucho inferior de la energía densificada, que son las experiencias diarias, cotidianas. El esquema sería, desde el alma se toman, desde el nivel álmico, se toman estas decisiones que se plasman en el nivel energético sutil, que luego corresponden se decodifican dimensionalmente en el espacio-tiempo y corresponde a las experiencias concretas que ustedes pueden percibir en su vida cotidiana. Ir hacia el nivel álmico
significa empezar a tomar cauce de ese programa que fue implantado energéticamente en un momento, como el hecho de aprender, el hecho de que las experiencias que se viven sean de aprendizaje, desde el dolor, por ejemplo, o no, o amorosamente. Y lo que está empezando a suceder es que las almas están completando sus programas de aprendizaje y empieza a abrirse un aspecto de decisión de cómo se desean vivir las experiencias, pero eso significa asumir la completa responsabilidad por las causas que originan las experiencias que uno transita, que los seres humanos habitantes del planeta Tierra transitan, o desprenderse del planeta Tierra. El planeta Tierra, como parte de su proceso de cambio, al elevar su vibración, está en sintonía con las almas que asumen su propio proceso de despertar y de conexión a la fuerza de amor universal del Creador. Y asumir esa experiencia significa no echarle la culpa a nadie, que un ser humano no es una víctima en ningún aspecto de lo que vive, sino es un aprendiz de su propia escuela, pautada, y que así como decidió transitar esos procesos, es posible para él elegir otra forma, tomar una decisión que lo lleve a una vivencia diferente. ¿Cómo están sintiéndose ahora con esta información, con esta decisión individual de habitar, de transitar en las experiencias que están viviendo? Deben saber de que es su propia decisión recorrer de esta forma el camino o transitar uno diferente. Detallaré a lo largo de estos mensajes prácticas, técnicas de diálogo interno para reconfigurar los programas de aprendizaje y fortalecer la conexión con las dimensiones sutiles de la energía y realizar desde allí acciones que reflejen una experiencia de vida de acuerdo a lo que desean transitar ahora, a lo que es su propio sentido de bienestar. Y en la medida en que sea desde el amor, desde la verdad individual,
será aceptada por el Padre Creador y será manifestada. Porque Él lo que desea, que es Él que es energía pura, potencial, eh, responde amorosamente a esa posibilidad, a esa capacidad de cada individuo, ser humano, hombre, mujer, niño, de vivir una experiencia, de vivenciar. Él no limita a nadie. Han sido creados libres, seres libres. Gracias. Continúa este mensaje mañana. Mucho amor a sus corazones, mis niños, aprendices de la verdad que habita en sus corazones. Mucho amor. Gracias.